I want to talk to you today about being the spiritual leader of your wife. Quiero hablarles sobre el ser el líder espiritual de tu esposa. You heard some comments from me in the earlier session, and so some of this will be a little bit familiar. Escucharon algunos comentarios que mencioné en la sesión anterior, así que algunas cosas van a ser familiares. But this is a subject that we need to explore further practically. Pero es un tema en el cual debemos profundizar de una manera más práctica. I want to start, though, by telling you a story of two marriages. Y quiero empezar hablándoles de dos historias, de dos matrimonios. In the first story, a husband and a wife love one another. En la primera historia, el esposo y la esposa se amaban entre sí. The man becomes very famous, he's a movie actor, and he does very well. El hombre se hace famoso, es un actor de cine, le va muy bien. As he gets more famous, he finds himself tempted by the women around him. Y mientras su fama crece, siente ciertas tentaciones por mujeres a su alrededor. He has 3 beautiful children, he is well known, he has everything to live for. Él tiene 3 niños hermosos, todo le va bien, es muy conocido. Él tiene muchas cosas por delante para vivir. And yet he has a beautiful nanny of his children working in the home. Pero al mismo tiempo hay una mujer muy hermosa que cuida a los hijos y vive en su casa. He finds himself drawn over time to the nanny. Y con el tiempo él se siente atraído a esa mujer. He eventually enters into a relationship with her, and you can imagine what happens. Eventualmente entra en una relación con ella y ustedes se pueden imaginar lo que sucedió. The marriage detonates, and he loses his marriage and also his children. El matrimonio explota, pierde su matrimonio y pierde a sus hijos. This is the story of the famous Hollywood actor Ben Affleck. Esta es la historia del famoso actor de cine Ben Affleck. It has recently played out on the news and in the papers in our time. Recientemente ha estado en las noticias, en los periódicos de nuestros tiempos. This is an example of a husband who is not a spiritual leader or even any kind of leader of his wife. Es un ejemplo de un esposo que no es un líder espiritual, no es ningún tipo de líder para su esposa. The second example is quite different. El segundo ejemplo es muy diferente. There is a man who is a president of a Christian college and was very much in love with his wife. El presidente de una universidad cristiana muy enamorado de su esposa. They had a great marriage and they shared ministry together. They loved one another deeply. Tenían un tremendo matrimonio, compartían muchas cosas del ministerio y se amaban profundamente. But she was struck with illness and it turned out that she could not even walk. Pero le dio una enfermedad a ella que hasta dejó de caminar. And so this president, a famous man, was forced to with a choice. Así que este presidente, un hombre muy conocido y de renombre, a él se le presentó una decisión que tomar. He could either live life the way he wanted to live it, or he could serve his wife. Él vivía una vida como él quería vivirla, o se dedicaba a servir a su esposa. This man, Robertson McQuilkin, decided that he would serve his wife. Y este hombre, Robertson McQuilkin, decidió servir a su esposa. For years, while still being president, he cared for her, he spent time with her, he loved her. Por años, mientras seguía siendo presidente, se dedicaba a cuidarla y a pasar tiempo con ella. There was nothing fancy about this. This meant that he had to help her physically, he had to clean her, he had to feed her. Obviamente no había nada agradable en eso, tenía que limpiarla, dedicarle tiempo, alimentarla. I tell you this story, but in reality, life can sometimes be very challenging. Les cuento esta historia, pero en la realidad la vida a veces nos presenta unos retos fuertes. He was not living in a dream. He was living in cold, hard reality. Él no estaba viviendo un sueño, él estaba viviendo una realidad fría y dura. Eventually she died, and he has since died as well. But Robertson McQuilkin left a very different story. Con el tiempo ella murió, ya él también ha muerto, pero Robertson McQuilkin dejó una historia diferente. I stand on this stage, and I am able to celebrate this man who is a true leader of his wife. Yo estoy aquí delante de ustedes y estoy celebrando el nombre de ese señor porque fue un verdadero líder para su esposa. And we are not simply gazing at a picture here. This is what I want for you and for me. Y no estamos simplemente observando dos ilustraciones, es lo que yo quiero para ustedes y para mí. In order to fulfill this, however, we need to look to Scripture. Pero para poder lograr esa meta tenemos que poner nuestra vista en las Escrituras. I want to lay 3 foundations
for being a spiritual leader of your wife now. Y quiero establecer 3 fundamentos para ser un líder espiritual de tu esposa. Number one, Primero, many men are called to be a husband and a father. muchos hombres son llamados a ser esposos y padres. You see this in Genesis. Lo vemos en el Génesis. In Genesis 2, God creates Adam and Adam is alone. En Génesis 2, Dios crea a Adán y Adán está solo. The only not good thing about creation is that Adam is alone. Lo único de toda la creación que no es bueno es que Adán estaba solo. This is what Genesis 2:18 says. Y eso es lo que Génesis 2:18 dice, donde leemos, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. This means that this is true not simply for Adam, but for you and me. Eso significa que esto es verdad, no solamente para Adán, sino para ti y para mí. Most men are hardwired for marriage. La mayoría de los hombres están diseñados para matrimonio. We cannot all get married right when we want to get married, No todos nos podemos casar justamente cuando queremos casarnos. but the scripture holds up marriage as a wonderful aim. Pero las escrituras presentan el matrimonio como una maravillosa meta para cada uno. The scripture does not prize having sex with whoever you want. Las escrituras no motivan a que se tenga relación sexual con cualquier otra persona, The scripture presents God as the one who has designed sex for marriage. sino que las escrituras presentan a Dios quien diseñó el sexo para el matrimonio. We are not created simply to desire women, we are created to love one wife. Sino que no fuimos diseñados para desear mujeres, fuimos diseñados para amar a una esposa. And the woman is to understand herself in light of the man. Y la mujer debe entenderse a sí mismo a la luz del hombre. She is a helper who is made to serve her husband. Es una ayuda creada para servir a su esposo. This does not mean that she is worth less than the man. Eso no significa que ella sea de menor valor que el hombre, It does not mean that the man can dominate her, ni tampoco significa que el hombre puede dominarla, but it does mean that the man is called to be the head of his home. sí significa que el hombre es llamado a ser cabeza de su hogar. There is tremendous nobility and dignity for both the man and the woman. Hay mucha nobleza y dignidad tanto para el hombre como para la mujer. This is not what the culture teaches us about men and women today. Y eso no es lo que la cultura nos enseña sobre el hombre y la mujer hoy día. I know that the Dominican Republic is more traditional in gender roles, Yo sé que la República Dominicana es más tradicional en cuanto a los roles en el hogar, but I also know that things are changing, and they are changing in part because of America. pero yo también sé que las cosas se están cambiando y en parte por la influencia de Estados Unidos. America is trying to influence the world to embrace homosexuality and reject the Bible. Y los Estados Unidos están tratando de influenciar al mundo a abrazar la homosexualidad y rechazar las escrituras. Transgenderism is on the rise so that men try to be women and women try to be men. El transgénero está creciendo donde los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. We have to create new words nowadays. Hay que inventarse nuevas palabras para describir estas cosas. Up front, as we're speaking. Nos lo estamos inventando ahora mismo. But this is the world in which we live. Pero es el mundo en el cual vivimos. Everything is being rewritten, including manhood and womanhood. Todo está siendo redefinido, incluyendo masculinidad y feminidad. All this to say, the scripture has a clear plan for men and for women in the home. Todo esto para decir que las escrituras tienen un plan definido para el hombre y la mujer en el hogar. So if you are a husband or if you are preparing to be a husband, you are going to be the head. Así que si tú eres el esposo o estás preparándote para ser el esposo, tú vas a ser cabeza. And your wife is called by God himself to be your helper. Y la esposa es llamada por Dios mismo para ser tu ayuda. Remember that marriage is not only for a select few people. Recuerden que el matrimonio no es solo para un grupo exclusivo de personas. You should be getting ready to be married if you're not ready. Debes estar preparándote para el matrimonio si no estás listo. But the only true preparation for marriage is getting married. Pero realmente la única verdadera preparación para el matrimonio es casarse. It's kind of like working full time. Es como trabajar a tiempo completo. You can try to prepare, Tú puedes tratar de
prepararte, but the best way to actually do it is to do it. pero la mejor manera de hacerlo es haciéndolo. So it is with marriage. Así es con el matrimonio. So we hold marriage in esteem, Así que nosotros debemos estimar el matrimonio. and we see the call to be a husband and a father coming from God. Y nosotros vemos el llamado de ser un esposo y de ser padres de parte de Dios. This is our first point. Y este es nuestro primer punto. Our second point is that a man must be a Christ-like head. Nuestro segundo punto es que el hombre ha de ser una cabeza como Cristo. We find this doctrine in Ephesians 5, Y encontramos esta doctrina en Efesios 5, and we will now read this. y donde vamos a leer en Efesios 5 a partir del verso 28. Donde leemos, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Headship is fundamentally self-sacrifice. El liderazgo de la cabeza de una familia es en su esencia sacrificio propio. It is not what the culture has said that it is. No es lo que la cultura ha dicho sobre ser líder. Leadership is not negotiable for Christians. El liderazgo no es negociable para los cristianos. Every boy must be trained in some way for leadership. Todos los varones, todos los niños varones deben ser entrenados de alguna manera para ser líderes. The two major ways he serves as a leader are in the church in some way and the home. Y los dos lugares principales donde el hombre sirve como líder es en la iglesia y en el hogar. Headship is fundamental and it signals authority. Y el liderazgo, el ser cabeza, es fundamental y un signo de autoridad. In a very real way, the leader has authority. En una manera muy real, el líder tiene autoridad. And this means that the husband is responsible for what happens to the family. Y por eso el esposo es responsable de lo que sucede en el hogar. This is always true, whether you feel it or not. Y esto es así, aunque lo sientas o no. Every husband is a kind of leader. Todo esposo es un tipo de líder. And we have this amazing role where we serve as Christ serves his church. Y tenemos este rol sorprendente donde servimos como Cristo sirve a la iglesia. So we might think that we have all the power, Así que pudiéramos pensar que tenemos todo el poder, but in reality we are called to die to ourselves just as Christ offered his life. pero realmente el llamado es a morir a nosotros mismos, así como Cristo ofreció su vida. So constantly you and I are to be thinking of our wife, how can I die to myself? Así que constantemente tú y yo debiéramos estar pensando cómo yo puedo morir a mí mismo. As I said this morning, this is the opposite of how we naturally think as sinners. Y como decía esta mañana, eso es totalmente lo opuesto a como nosotros naturalmente pensamos como pecadores. There is no higher standard than to be a leader, a head like Jesus Christ. No hay un estándar más alto para un hombre que ser un líder, una cabeza como Jesucristo. If you hear me saying these things, then you should know that you are supposed to feel weight on your shoulders. Si tú estás entendiendo lo que estoy diciendo ahora mismo, tú debieras sentir un peso muy pesado sobre tus hombros. I remember the first time I learned to ride the bicycle. Recuerdo la primera vez que aprendí a montar bicicleta. Perhaps you remember learning to ride the bicycle. Tal vez ustedes mismos recordarán cuándo fue la primera vez para ustedes. I have seen many men on motorcycles since I came here. Yo he visto que aquí en República Dominicana se monta mucho motor They are much better at it than I would be. y lo hacen mejor que yo, They risk death very frequently. porque frecuentemente arriesgan sus vidas sin problema. It looks very fun to me. Se ve muy divertido. I remember when my father first let go of me on the bicycle. Y yo recuerdo la primera vez que mi padre me soltó I en had la had the- bicicleta. I had the training wheels. Yo había tenido las rueditas, I had gone around the driveway. le había dado vuelta alrededor del estacionamiento. I thought I was hot stuff. Yo pensaba que yo era la gran cosa. And yet, when my father let go of me, there was this terrifying moment.
Pero cuando mi papá me soltó, sentí ese momento de terror. I was not prepared for this, I thought in my mind. Yo pensé, yo no estoy preparado para esto. And yet I kept pedaling. Pero le seguí dando pedales. The first few times, I pedaled a few yards and then fell. En las primeras veces que lo intentamos, di algunos pedales, me moví unos metros y caí. My mother was weeping. Mi mamá estaba llorando. But eventually I learned to go straight. Pero eventualmente aprendí a seguir derecho. This is true not simply for riding the bicycle. Y eso se aplica no solo a aprender bicicleta. This is true for husbands. Esto también se aplica para los esposos. We may not feel adequate for the task. Pudiéramos no sentirnos preparados o adecuados para la obra. We may not feel like we can ride this bicycle. Tal vez pudiéramos sentirnos que yo no puedo montar esta bicicleta. But God has called us to this role. Pero Dios nos ha llamado a esta obra. And it is my desire that the men here in the Dominican Republic Y es mi deseo que los hombres aquí en República Dominicana would offer the world an incredible testimony of Christ-like le leadership. ofrezcan al mundo un testimonio increíble, maravilloso del liderazgo que viene de Cristo. So our second point is that men who are married are called to be a Christ-like leader. Así of que their nuestro wife. segundo punto es que los hombres casados están llamados a ser líderes como Cristo. Third point, Tercero, fathers are to be kind, courageous, and vibrant. los padres son llamados a ser tiernos, valientes y enérgicos. Three quick things that fathers do for their families. Tres cosas rápidas que los padres hacen por sus familias. First, fathers give wisdom to their children. Primero, los padres imparten sabiduría a sus hijos. You see this in the book of Proverbs. We're not going to read it. No vamos a ir allá, pero lo vemos en Proverbios. But you see a father all throughout the book trying to help his son understand what is wise. Vemos a ese autor de los Proverbios en diversos lugares tratando de lograr que su hijo entienda el camino de la sabiduría. If you are a father, you are not called to try and be fashionable. Como padre, tu llamado no es a andar con la última moda. Your first responsibility is not to be fun. Tu responsabilidad principal o primaria no es ser divertido, Your calling is not to be popular with your child's friends. ni ser popular con los amigos de tus hijos. You are called to give wisdom to your sons and daughters. Tu llamado es a dar sabiduría a tus hijos y a tus hijas. Wisdom from the Word of God itself. Sabiduría que viene de la palabra de Dios. The author of Proverbs says to seek wisdom like silver. El autor a los Proverbios dice, busca la sabiduría como a tesoro. What if you and I had a hunger for wisdom as for big piles of money? ¿Qué tal si tú y yo tuviéramos anhelo por sabiduría como por una pila de dinero? How different would our homes be? ¿Qué tan distintos serían nuestros hogares? You may not have stocks in the stock market. Tal vez tú no tengas acciones en la bolsa de valores You may not have a huge bank account. I don't. y tal vez no tengas una cuenta de banco con mucho dinero, yo no la tengo. But if you have the scriptures, you have silver in your hand. Pero si tú tienes las escrituras, tienes plata en tus manos. And it is your call to leave an inheritance to your children, Y es el llamado a dejar una herencia a tus hijos, an inheritance of faith. una herencia de fe. Fathers also show patience and gentleness. También los padres muestran paciencia y ternura. Colossians 3 says that fathers should not provoke their children. Colosenses 3 dice que los padres no deben provocar a sus hijos. It is easy for our children to become discouraged if we are tough on them. Es muy fácil para nuestros niños desmotivarse, nuestros hijos desmotivarse si nosotros somos ásperos con ellos. Now, it is true that a father does have to let go of his child. Ahora, es verdad que los padres tienen que soltar a los hijos. A child has to learn to swim. El niño tiene que aprender a nadar. You cannot swim for your children. Tú no puedes nadar por tu hijo. You cannot ride the bicycle for your children. No puedes montar la bicicleta por tu hijo. You train them and then you release them. Tú los entrenas y luego los sueltas. But you must always train them in love. Pero sí debes entrenarlos en amor. We desire that your children would think back to you El deseo sería que tus hijos puedan mirar hacia ti and they would primarily think of love. y lo primero que le venga a la mente sea amor. All around you are fathers who are unkind and tough. Todo a nuestro alrededor vemos a padres que son
ásperos, sin ternura. You must be wise, but again, your children must know you to be tender and even gentle. Así que, aunque debemos ser sabios, también nuestros hijos deben percibir nuestra paciencia y nuestra ternura. Fathers must also lead their families to know the Lord. También los padres han de guiar a sus familias a conocer al Señor. In 1 Timothy 3, Paul says that an elder must manage his own household. En 1 Timoteo 3 dice que el anciano debe gobernar bien su casa. The people around you are supposed to look at you as a father and a husband, Las personas a tu alrededor están supuestas a mirarte a ti como esposo y como padre and they are supposed to say, he leads them well. y están supuestos a notar que tú guías bien. I want you to go to a restaurant. Yo quisiera que vayas a un restaurante, Not right now, no ahora mismo, but soon. pero pronto. And I want you to watch men in the restaurant. Y quiero que observen a los hombres en el restaurante, If they have children, especially. especialmente si hay niños con ellos. And I want you to do a simple test. Y hagan una simple observación. Are they on their iPhone or not? ¿Están viendo su teléfono o no? Are they checking scores or not? ¿Están revisando los scores de deportes o no? Are they writing emails or not? ¿Están escribiendo correos o no? Are they asking their wife to do all the management and care of the children? ¿Están exigiéndole a sus esposas que controlen a los hijos y cuiden a los hijos? Too many men are checked out. Muchos, demasiados hombres están desconectados. They are not plugged into their children. No están conectados con sus hijos. They do not discipline their children. No disciplinan a sus hijos. They do not lead the family. No dirigen a la familia. Brothers, we must manage our households well. Hermanos, debemos administrar nuestros hogares bien. We must know that we have the role that God Himself has. Nosotros debemos conocer que tenemos el rol que Dios mismo nos dio. The first person of the Trinity is the Father. La primera persona de la Trinidad es el Padre. There is Father, Son, and Spirit. El Padre, el Hijo y el Espíritu. And it is the will of the Father that the Son obeys when He comes to earth. Y es la voluntad del Padre que el Hijo obedezca cuando... This means that the Heavenly Father has authority. La voluntad del Padre que el Hijo obedeciera cuando vino a la tierra. Eso quiere decir que el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. And though we are not God, we ourselves, as fathers, have authority. Y aunque no somos Dios, nosotros como padres tenemos autoridad. The question is this: what kind of authority will we exercise? La pregunta es la siguiente: ¿cuál tipo de autoridad vamos a ejercer? Will we point our wife and our children to God? ¿Vamos a apuntar a nuestros hijos y a nuestra esposa a Dios Or will we point them to Satan and to ultimately destruction? o a Satanás y a la destrucción? The choice is ours. La decisión es nuestra. Brothers, let us be godly husbands and fathers. Hermanos, seamos esposos y padres piadosos. I want to transition now to think about what this means practically. Pero ahora lo que quiero hacer es una transición para que lo analicemos de una manera más práctica. We were just talking about core truths of the Bible about husbands and fathers. Porque acabamos de ver verdades fundamentales sobre lo que la Biblia dice a los padres y a los esposos. And now I want to zero in practical ways to lead your wife. Pero ahora yo quisiera que veamos de manera práctica qué significa guiar o dirigir a tu esposa. I am offering you many numbers today, Voy a darle muchos números, but I ahora, must continue. pero debo continuar. So, first, we must know the Lord ourselves. Primero, debemos conocer al Señor nosotros mismos. You cannot be a spiritual leader if you do not lead yourself first. Tú no puedes ser un líder espiritual si tú no te guías a ti mismo espiritualmente primero. Young men, I am aiming at you. Jóvenes, a ustedes en particular. You may be thinking, someday down the line, I will become a spiritual leader. Tal vez estás pensando, algún día seré un líder espiritual. Someday I will study the scripture. Un día me tocará estudiar la Biblia. Someday I'm going to have a really strong prayer life. Un día yo tendré una fuerte vida de oración. Someday I'll read theology in my spare time. En algún día en mi tiempo libre voy a leer teología, But not now. This is the time for me to have fun and kind of tune out. pero no ahora. Ahora mismo es el momento de divertirse. That is dead wrong.
Eso es un error, grave error. Now is the time for preparation for leadership. Este es el momento de preparación para el liderazgo. And let me say a word to fathers. Y una palabra para los padres. If you have boys, now is the time to train them. Si tú tienes varones, hijos varones, este es el momento para entrenarlos. We all are afflicted by a disease. Todos estamos infectados por una enfermedad. It is the disease of, I will do it tomorrow. La enfermedad de mañana, lo haré mañana. Tomorrow I'll start preparing. Mañana empezaré la preparación. Tomorrow I'll get off the couch and play with my son. Mañana me levantaré del mueble y voy a jugar con mi hijo. Tomorrow as a family we will start reading the Bible at dinner. Mañana con la familia empezaremos a leer la Biblia después de cena. But today there's baseball to watch. Pero hoy es el juego de pelota. And so I will put it off. Así que lo vamos a dejar para mañana. Godly husbands train themselves to know the Lord today. Los hombres piadosos, los esposos piadosos se entrenan a sí mismos a conocer al Señor hoy. We must be gluttons for spiritual maturity. Debemos ser glotones de madurez espiritual. We want our boys to think of elders and pastors as amazing. Nosotros queremos que nuestros hijos piensen de los pastores de la iglesia como asombrosos. I love athletes as you do, A mí me encantan los atletas, como sé que a muchos de ustedes, but the most impressive men on this earth are not athletes. pero los hombres más impresionantes de la tierra no son los atletas. The men to look up to in truth are men of God. Los hombres que debiéramos admirar más son los hombres de Dios. And this is what we want our sons and daughters as well to understand. Y eso es lo que nosotros debiéramos inculcar en nuestros hijos y nuestras hijas. You want the boys in your neighborhood to see you go by and say, there is a man of God. Tú quieres que los muchachos de tu vecindario puedan verte caminar por ahí y decir, ese es un hombre de Dios. Even if they do not have a godly father, you want them to say, I want to be like him. Y aunque no tengan un padre piadoso, que puedan decir, yo quiero ser como ese hombre. They may never have seen a man, a godly man, in action. Tal vez nunca hayan visto a un hombre piadoso en acción. But whether you have a position at church or not, you can show them that. Pero sea que tenga una posición en la iglesia o no, eso es algo que tú puedes mostrar. This will only happen if you love wisdom. Y solo sucederá si amas la sabiduría. Brothers, love wisdom more than anything. Hermanos, amemos la sabiduría más que cualquier cosa. Anytime you are reading the Word of God, you are at a banquet feast. Cada vez que tú estás leyendo la palabra de Dios, estás en un banquete. It may not feel that way when it is the morning and you're tired. Tal vez no se siente así cuando es temprano en la mañana y estás cansado. You may not want to take a walk at work and pray. Tal vez no quisieras salir caminando en el receso, en el trabajo y orar. Many of us would rather be online and check our favorite websites. La mayoría de nosotros prefiéramos estar en la computadora y revisar algunas páginas web. But we must be a glutton for godliness, Pero debemos ser glotones de la piedad. an absolute glutton, Glotones absolutos, without shame. sin vergüenza. This is what the world needs, Esto es lo que el mundo necesita. and this is what the church needs, Y es lo que la iglesia necesita. and this is what women desperately need today. Y lo que las mujeres desesperadamente necesitan hoy día. So do not expect to be a leader or to be respected if you are not godly. Así que no esperes ser líder y respetado si no eres piadoso. Second practical point. Segundo punto práctico. The preceding means that you read the Bible and pray regularly with your wife. Lo que yo acabo de decir implica que entonces debes leer la Biblia y orar regularmente con tu esposa. You should not sit back waiting for her to initiate. Tú no debes quedarte sentado esperando que ella venga y tome la iniciativa. Adam is the leader of his wife. Adán es el líder de su mujer. She is his helper. Ella es su ayuda. Whether or not you are trained in the Bible, you are called to lead here. Seas entrenado o no en las escrituras, tu llamado es a dirigir en esta área. You may not feel like Billy Graham. Tú pudieras sentirte que tú no eres ningún Billy Graham, You may not feel like Pastor Miguel o como el pastor Miguel, or John Piper o John Piper, or Al Mohler. o Al Mohler. But this is your call. Pero ese es tu llamado. There is nothing fancy about what we're talking about. No hay nada complicado de lo que estamos hablando. Every single man in here who has a wife Cada persona, cada hombre aquí que tiene una esposa, can take the Bible before dinner puede tomar la Biblia antes de la hora de cena
read a chapter with his family, leer un capítulo con su familia, talk about what the passage is teaching, hablar de lo que el pasaje está enseñando and invite the family to pray about the passage. e invitar a que toda la familia hable de lo que acaban de leer, Con- oren de lo que acaban de leer. Congratulations, you just became a spiritual leader. Felicidades, acaba de convertirse en un líder espiritual. That really is all that it means. Es tan sencillo como eso. This is blissfully simple. Es muy sencillo. You should also read good books of theology about the Bible. También es bueno leer buenos libros sobre la Biblia. You want to grow deeper in your knowledge of Christ. Debes querer profundizar en tu conocimiento de Cristo. You do not want to stay a child though you are the age of a man. Tú no quieres quedarte un niño aunque tengas la edad de un hombre. Too many men around us are in truth boys. Muchos a nuestro alrededor son, en cuanto a la verdad, niños. They have the body and the frame of a man. Tienen el cuerpo y la estructura de un hombre, They have the deep voice of a man, tienen la voz profunda de un hombre, but they act like a boy. pero actúan como niños. You are not called to act like a boy. Ustedes no son llamados a actuar como niños. I would encourage you even to think about how you dress and you carry yourself. Es más, consideren hasta la manera como ustedes se visten y se conducen. There's not one style that the Bible says you must hold, No es que hay un estilo que la Biblia dice que uno debe tener, but the Bible prizes maturity. pero la Biblia valora la madurez. The culture prizes youth. La cultura valora la juventud. You have 40-year-olds and 50-year-olds wanting to be in high school. Ustedes ven a hombres de 40 y 50 años de edad queriendo estar en bachillerato. Nothing is sadder than the dad who is trying to be a high school quarterback again. No hay nada más triste que el padre que quiere jugar fútbol americano con los muchachos de bachillerato. It shows that he is not loving maturity. O que quiere ser como uno de ellos, que no ama la madurez. Brothers, maturity is good, La madurez es algo bueno. and spiritual maturity is especially good. Y la madurez espiritual es especialmente buena. So take those steps to grow in your marriage. Así que da esos pasos para crecer en tu matrimonio. Read the Bible and pray regularly with your family. Lee la Biblia y ora regularmente con tu familia. Your family, remember, is a battleground. Tu familia es un campo de batalla. Your family is caught between heaven and hell. Tu familia está atrapada entre el cielo y la tierra. And if you sleep on the job, you know which way things will go. Y si te duermes en el trabajo, tú sabes cómo van a resultar las cosas. So plug into the struggle Así que conéctate a la lucha and wage war on the flesh. y hazle guerra a la carne. Read the Bible and pray. Lee tu Biblia, ora. Number 3, you should lead in repentance. Tercero, hemos de ser líderes en arrepentimiento. Headship does not only mean leading with vision. El liderazgo no solamente implica dirigir en cuanto a la visión, But it does mean that. aunque sí lo implica. It means that you need to lead the family where it is supposed to go. O sea, significa que hay que guiar a la familia en la dirección donde debe ir. But you might say, I don't know where we're supposed to go. Y tú pudieras decir, porque yo no sé cuál es la dirección en la cual debemos ir. You actually do. Realmente sí lo sabes. You are supposed to draw nearer to God, not simply yourself, but your family. La dirección es acercarnos a Dios, no solamente a ti mismo, sino toda tu familia. So this means that you are going to have to set a vision for your family. Lo cual quiere decir que tienes que trazar una visión para tu familia. I want to encourage you to sit down with your wife Así que yo quiero estimularte a que te sientes con tu esposa and to talk with her about what your family is trying to be. y que te sientes con ella para hablar qué es lo que como familia quieren ser. What are our goals as a husband and wife? ¿Cuáles son nuestras metas como esposo y esposa? What will bless you from me? ¿Qué te va a bendecir a ti de parte mía? How can we bless our children? ¿Cómo podemos bendecir a nuestros hijos? What is our plan to get from here to there? ¿Cuál es nuestro plan para llegar de aquí a allá? Too many of us treat our families like weeds instead of roses. Muchos de nosotros tratan a la familia como si fueran hierbas malas en lugar de rosa. We simply assume that something good will come from nothing. Asumimos simplemente que uno lo deja solo y algo bueno va a salir. But in truth, it is weeds that are growing, not beautiful flowers. Pero cuando eso sucede, siempre lo que sale es hierba mala, no flores hermosas. A strong Christian family depends upon leadership. Una
familia cristiana fuerte depende del liderazgo. Remember the man on his iPhone at the restaurant. Recuerden al hombre en su iPhone en el restaurante. If he is lost in his iPhone, Si él se pierde dentro de su teléfono, I am willing to bet that he is lost in terms of leadership yo too. apuesto que también está perdido en cuanto a su liderazgo en su hogar. He is checked out from his family in the restaurant, Desconectado de su familia en el restaurante and I am guessing he is checked out from his wife at home. y desconectado de su esposa en el hogar. When this happens, tremendous bitterness will set in. Y cuando eso sucede, la amargura tremenda entra. Women naturally do seem to care more, at least, for their children. Las esposas, las mujeres tienden a interesarse más por los niños. At least the statistics bear this out. Las estadísticas tienden a probarlo. Fatherlessness is a crisis in America, my country. En los Estados Unidos, la falta de un padre en el hogar es una crisis. One man after another leaves his children, Hombre tras hombre abandona a sus hijos and he puts them all on his wife's shoulders. y los deja todos bajo todo el peso de los hijos en su esposa. A godly man cannot do this. Un hombre piadoso no puede hacer eso. So, men need to lead in terms of setting a vision. Los hombres deben guiar en cuanto a trazar una visión. Now, men do not need to do this alone. Los hombres no tienen que hacerlo solo. Being a spiritual head, like Ephesians 5 says, does not mean you can't ask your wife questions. El ser un líder espiritual no quiere decir que tú no puedes hacerle preguntas a tu esposa. You should ask for your wife's wisdom. Tú debes pedirle a tu esposa que también te imparta sabiduría. Many of you have godly wives. Muchos de ustedes tienen mujeres piadosas. A godly wife is a tremendous gift. Una mujer piadosa es un tremendo regalo. Biblical Christian men are not scared of godly women. Los esposos piadosos no le tienen miedo a las mujeres piadosas. We love strong, godly women who stare down Satan. Nosotros amamos esas mujeres piadosas que no se dejan intimidar por Satanás. We want a wife who would rather die than curse Christ. Queremos esposas que prefieren morirse antes que maldecir a Cristo. This is our desire. Es nuestro deseo. So we are not scared of women who love the Lord. Así que no tememos a mujeres que aman al Señor. Christian leadership means asking for your wife's ideas. Así que el liderazgo cristiano implica pedirle a tu esposa que comparta sus ideas. Now you must lead your family. Ahora debes guiar a tu familia, You must ultimately make the decisions. debes tomar las decisiones. But there are times in my marriage when my wife has a much better idea than I do. Pero hay momentos en mi matrimonio que las ideas de mi esposa son mucho mejores que las mías. Let's take a survey. Vamos a tomar una encuesta. How many of you have a wife who sometimes has a better idea than you do? ¿Cuántos de ustedes han tenido esposas que tienen mejores ideas que ustedes? How many of us should be asking our wife regularly for their thoughts? ¿Cuántos de nosotros debiéramos estar pidiendo la opinión a nuestras esposas regularmente? How many of us are failing miserably at this? No, Y- I'm just kidding. Vamos a dejar la última pregunta para otro momento. You do not need to raise your hand. But you do need to recognize that you have an opportunity to bring your wife in. El punto es que hay una oportunidad para involucrar a nuestras esposas. The Bible pictures women who submit to their husbands La manera que la Biblia presenta a las mujeres que se someten a sus esposos and who do so joyfully, y que lo hacen con gozo, but who nonetheless are unafraid of living a godly life. pero que no tienen miedo de vivir una vida piadosa. And that is a tremendous blessing to a husband. Y eso es una tremenda bendición para un esposo. So if you have a wife like this, praise God Así que si tu esposa es así, dale gracias a Dios and solicit her wisdom. y solicítale su sabiduría. You should also lead in repentance. También has de dirigir en arrepentimiento. I will not talk about this at great length, No voy a hablar por mucho tiempo sobre esto, but I will say that you are never stronger than when you confess sin and repent. pero te voy a decir que nunca eres más fuerte que cuando confiesas el pecado y te arrepientes. You never show your children a better model than that. Nunca podrás ser mejor ejemplo para tus hijos que cuando haces eso. Your son is watching you. Tu hijo te está mirando.
Your son is seeing whether you are proud or humble. Tu hijo te está observando si eres orgulloso o humilde. And our children know sometimes when we are right or wrong. Y nuestros hijos saben muchas veces cuando estamos correctos o incorrectos. And they are watching to see if we will tell the truth or not. Y ellos están observando a ver si vamos a decir la verdad o no. Know that our fatherhood is always on display. Debemos estar conscientes que nuestra paternidad siempre está bajo observación. And remember, you are never stronger than when you act humbly. Y recuerde que nunca eres más fuerte que cuando actúas en humildad. We talked about this earlier, Hablamos de esto anteriormente, but the magic words in most homes are, pero las palabras mágicas en la mayoría de los hogares son, I was wrong, me equivoqué, I am sorry, lo siento, please forgive me. por favor perdóname. Again, try and find the opportunity to say these words daily. Así que trata de buscar la oportunidad de decir estas palabras diariamente. The true test is this. La verdadera prueba es la siguiente. Sometimes you want to say those words and you're glad to say them. Hay veces que tú quieres decir esas palabras y estás feliz en decirlas, But it is on the days when you do not want to say them that your character shows itself. pero es en aquellos días cuando tú no quieres decir esas palabras que se manifiesta tu carácter. Sometimes you must grit your teeth and still confess and repent. En ocasiones tienes que morderte la lengua y luego confesar. But you must remember in those moments Pero debes recordar en esos momentos that God is immensely proud, immensely pleased when we do this. que Dios se siente muy complacido cuando actuamos así. Point 4. Punto número 4. You should discuss spiritual things with your wife. Debes discutir temas espirituales con tu esposa. Read a good Christian book with her. Lee un buen libro cristiano con ella. I know that your church probably has a library. Es probable que tu iglesia tenga una librería. Please make a pact with me, an agreement. Por favor, hagan un pacto conmigo, un acuerdo. How about this? ¿Qué tal lo siguiente? Try to read one book a month. Trata de leer un libro por mes. You may not love reading all the time, Tal vez no te encante leer todo el tiempo, but if you could read one good Christian book a month, pero si tú pudieras leer un buen libro cristiano al mes and if you could then discuss that with your wife, y lo puedes discutir con tu esposa, I think that would have a tremendous effect on your home. creo que tendría un efecto tremendo en tu casa. You know how you make tea? ¿Ustedes saben cómo se hace el té? You take a tea bag, you pour the hot water, and you steep the tea. Uno primero echa el agua caliente y luego entra la bolsita de té y se satura de agua. You want a home that is saturated in Christianity. Uno quiere un hogar saturado de cristianismo. Know that the culture is trying to train your children. Tienes que estar consciente que la cultura está tratando de entrenar a tus hijos. A secular world wants them. El mundo secular los quiere para sí. And if a husband and wife do not have a strong, godly marriage, Y si el esposo y la esposa no tienen un matrimonio fuerte, then you can rest assured that it is likely the culture will win. tú puedes estar casi seguro que la cultura va a ganar. So you need to set the tone by talking about spiritual things. Así que hay que establecer el ambiente hablando de temas This espirituales. can be especially hard for men. Y para los hombres a veces es muy difícil esto. I am like you. Yo soy como ustedes. It is very easy for me to talk about sports with other men. Para mí es muy fácil hablar de deportes con otros hombres. It is not natural for many men to say, do you want to go to coffee and talk about our feelings? Pero no es nada natural para mí decirle a un hombre, vamos a beber un café y hablar de cómo nos sentimos. How are you feeling? O sea, preguntarle a otro hombre, ¿cómo te sientes? What is the state of your heart? ¿Cómo está tu corazón? This may not feel natural, Esto no pudiera sentirse natural. but it is the most natural thing in the world to discuss the things of God. Pero es lo más natural del mundo hablar de las cosas de Dios. This is God's world. Este es el mundo de Dios. It is not sin that is natural. Lo que no es natural es el pecado. It is God that is natural. Es Dios quien es natural. You should not be ashamed of God or the things of God in your home. No debieras avergonzarte de Dios ni de las cosas de Dios en tu hogar. You want your family members to feel very comfortable talking about God. Tú quieres que tus familiares se sientan cómodos hablando de las cosas de Dios. In being a spiritual leader, Siendo un líder espiritual, you must also correct your wife.
tienes también que corregir a tu esposa. There will be times when she speaks up and you are corrected. Hay momentos cuando ella te hable y te corrija. A godly wife will do this in a submissive way. Una esposa piadosa lo va a hacer de una manera sumisa. But you yourself are called to be the spiritual leader of this home. Pero tú eres llamado a ser el líder espiritual del hogar. And we are all tempted to think wrong things. Y muchas veces estamos tentados, todos estamos tentados a pensar cosas incorrectas. Many women would say that they struggle with anxiety. Muchas mujeres confiesan que luchan con la ansiedad. Anxiety causes you to think wrongly. La ansiedad te lleva a pensar mal. The anxious person essentially lives in a world without God. Realmente el ansioso vive en un mundo sin Dios. God is in the clouds. Dios está en las nubes, God is buried, Dios está enterrado, but he is not in truth. pero no está en la verdad. And so it is going to be your job to help her see that God is real. Y va a ser tu función tratar de ayudarla a ver que Dios es real. Your goal for your wife is not for her to be pretty. La meta de tu esposa no debe ser bonita, Your goal for her is not to make you look good. ni tampoco hacerte ver bien a ti. Your goal for your wife is to be God-centered. La meta de tu esposa es ser una persona centrada en Dios. But you are not to leave her alone in that pursuit. Pero tú no puedes dejarla sola en esa carrera. If she is led astray, you must pull her back. Si ella se está desviando, tú tienes que alarla. Too many homes mean that a man is just treading water. En muchos hogares, prácticamente el hombre es lo que está dando vueltas en el agua. You're not getting anywhere. No se está moviendo para ningún lado. And your wife is struggling hugely. Y tu esposa está pasando muchas dificultades espirituales. In many homes, people won't say this out loud. En muchos hogares no lo dicen en voz alta, We talk around one another. sino que nos hablamos alrededor el uno al otro. But the scripture calls men to speak clearly and directly. Pero las escrituras llaman a los hombres a hablar directamente y con claridad. This is also the call of the church. También es un llamado para la iglesia. The church must train men to train their family members. La iglesia debe entrenar a hombres para que entrenen a sus familias. Last point. Y último punto, You should cultivate a life and a home debes cultivar una vida y un hogar that is brimming with delight in God. donde rebose el amor y el deleite por Dios. You may not have a huge personality. Tal vez tú no tengas una personalidad extrovertida. You may be quiet. Tal vez eres callado. That's fine. Eso está bien. But you must set the tone and delight in God. Pero tú tienes que crear el ambiente de deleite en Dios. Remember that your children will see what you love. Recuerden que sus hijos se dan cuenta cuál es tu amor. A teacher can have lots of nice things to say. Un maestro puede tener muchas cosas agradables que decir, But if the teacher loves something other than what he teaches, pero si el maestro ama algo diferente a lo que enseña, that is what his students will learn to love. eso es lo que sus estudiantes van a aprender a amar. So if your wife and your children see that you are drawing near to God, Así que si tu esposa y tus hijos there will be a natural gravity in the home. van a ver que tú estás acercándote a Dios, va a haber una gravedad natural en el hogar. And as the Spirit moves, Y al espíritu moverse, you will draw them to God. vas a acercarlos a Dios. It is as if the family will be lifting off the ground, Es como si la familia estuviese levantándose del and suelo nothing will be more beautiful. y nada será más hermoso que eso. Let me say a word, too, about sex. Déjame hablar un poquito también sobre el sexo. Sometimes Christians don't want to talk about this in public, A veces a los cristianos no les gusta hablar de esto en público, and I understand that. y yo lo entiendo. But we must be clear that God created sex. Pero tenemos que estar claros que Dios creó el sexo. It was not Hugh Hefner or someone else who created sex. No fue el hombre de la revista de Playboy que se inventó el sexo. You must actually be a spiritual leader in this area as well. En esta área también estás llamado a ser un líder espiritual. And I highlight this because it is such a common problem in marriages. Y lo resalto porque es un problema tan común y frecuente en los matrimonios. If this is true of you, and it is true of many of us, Y si se aplica a ti, y yo sé que se aplica a muchos de nosotros, then I have an assignment for you. tengo una tarea para ti. Read the Song of Songs. Lee el libro de Cantares. Now, sometimes we think about the Song of Songs and we think, uh-oh,
A veces pensamos el libro de Cantar y decimos, Is it okay for me to read this? está bien que yo lea eso. The answer is that it is. La respuesta es que sí. And part of why we must read it is because we must see what the man does. Y lo importante es notar lo que el hombre hace. The man strongly desires his wife. El hombre desea a su esposa. And this is such a beautiful thing. Y es algo hermoso. I do not know about you, but I love my wife so very much. Yo no sé ustedes, pero yo amo a mi esposa tanto. This is the natural thing in the world, not loving lots of women at the club, Y esto es lo natural, no amar muchas mujeres en los clubes. the most natural thing is loving one wife, Lo natural que Dios creó es amar a una esposa, being faithful to her, ser fiel a ella, delighting in her. deleitarse en ella. And so a husband wants to cultivate this interest in his wife. Así que el esposo quiere cultivar este interés en su esposa. In a good number of marriages, this means that the man desires his wife a good deal. En muchos matrimonios esto quiere decir que la esposa desea, el esposo desea a su esposa mucho. This is not always the case. No siempre es el caso. Sometimes she has a stronger drive than he does. Hay mujeres que tienen más deseo que el hombre. And I fear that pornography is reversing this trend. Y yo creo que la pornografía está invirtiendo esta tendencia. If you are viewing pornography, you are trapped in adultery. Si tú estás viendo pornografía, tú estás atrapado en adulterio. And you should expect that your desire for your wife will diminish. Y como resultado va a afectar o hasta reducir tu deseo por tu esposa. She may be saying, why doesn't he love me? Y ella pudiera estar preguntándose, ¿y por qué él no me ama? He used to have such interest in me. Antes se interesaba tanto por mí. Perhaps it is because you and I love other women. Tal vez porque tú y yo estamos amando otras mujeres. If this is the case, you must repent right now. Si ese es el caso, arrepiéntete ahora mismo. The gospel of Jesus Christ calls you to love one wife. El Evangelio de Jesucristo te llama a amar a una The mujer. story of Scripture is of Jesus washing his people clean. La historia de las Escrituras es Jesús lavando a su pueblo. The place that Scripture is heading is a marriage between a husband and his bride. El destino de las Escrituras es el matrimonio de un esposo y una esposa. Jesus never cheats on his bride. Jesús nunca le es infiel a su esposa, Jesus holds fast to his bride. sino que Jesús se aferra a ella. He never lets her go. Nunca la deja ir. You tell yourself today, Así que dite a ti mismo, I will never leave. nunca me iré. I will never leave her. Nunca la dejaré. I will never walk out. Nunca la voy a abandonar. There is nothing that could take me from this woman. No hay nada que me pueda separar de ella. There is nothing in heaven or earth that will remove me from this home. Nada en los cielos y en la tierra que me saque de esta casa. We all feel tempted in this area. Todos nos sentimos tentados en esta área. Remember that we have a real enemy. Recuerden que tenemos un verdadero enemigo. And temptations and flirtations do not come out of nowhere. Y las tentaciones no aparecen de la nada. That is a messenger from Satan, ultimately. Es un mensajero de Satanás. The person may not even know it, La persona no lo pudieran ni saberlo. but Satan is so desirous of seeing marriages crash and burn. Pero a Satanás le encanta ver matrimonios destruidos. Again, your fundamental prayer each day is, Lord, help me. Tu oración fundamental cada día debe ser, Señor, ayúdame. And your fundamental confession is, I will never leave. Y tu confesión fundamental debe ser, nunca me iré. I am not going to be a man like the men around me. Nunca seré como los hombres a mi alrededor. The entire society could go up in flames. La sociedad completa pudiera coger fuego. Every marriage could end. Todos los matrimonios pudieran terminar. But by the grace of God, I will never leave. Pero por la gracia de Dios, yo no me voy. This is what we keep in mind every single day. Todos los días recordemos eso. So with this mindset in place, Así que con esto en mente, when it comes to sex, cuando viene el sexo, you may very well desire your wife, tú pudieras desear a tu esposa, but you must also regularly die to yourself. pero debes regularmente morir a ti mismo. A Christian marriage does not mean that a man always gets what he wants. Un matrimonio cristiano no significa que el hombre siempre recibe lo que quiere. Remember that the definition of Christian leadership is dying to yourself. Recuerden que la definición de liderazgo
de ser cabeza es morir, es sacrificarse. Your Savior, Jesus, came not to be served, but to serve. Tu Salvador Jesús vino no a ser servido, sino a servir. And so you must work this out with your wife, Así que tú debes trabajar esto con tu esposa. but there will be nights when you die to your own interests. Pero habrá noches cuando tú tienes que morir a tu propio interés. And as I talked about earlier, Y como hablaba anteriormente, when you tell her this, cuando tú le digas esto, you may need to get her the sofa es posible que tú necesites buscarle un colchón por si se desmaya. because she may fall over from Pudiera, surprise. pudiera caerse de la sorpresa. All of this, brothers, Y todo esto, mis hermanos, means that we love just one wife. significa que amamos una sola And some mujer. of these ideas may seem disconnected. Y algunas de estas ideas pudieran parecer desconectadas, But when a husband is leading as a head, pero cuando un esposo está dirigiendo como cabeza, when he is teaching his family biblical truth, cuando él le está enseñando a su familia verdades bíblicas, when he is being a loving father, though not perfect, cuando él está siendo un padre amoroso, aunque no sea de una manera perfecta, when he is holding fast to his wife and never leaving, cuando él está aferrado a su mujer y nunca la deja, all of this is a piece. All of this is together. todo esto es parte de piezas de una sola unidad. And this is a beautiful picture of how God intends a man to live. Y eso es una perfecta imagen de cómo Dios quiere que el hombre viva. Brothers, none of us will be perfect. Hermanos, ninguno de nosotros va a ser perfecto. I do not want to drive you into despair. No quiero impulsarlos al desespero. Here I am speaking about being a godly husband, Aquí estoy yo hablando de ser un esposo piadoso. and I know that just a few hours after I return home to America, Y yo sé que horas después de yo regresar a mi casa en Estados Unidos, I will be apologizing for something. yo tendré que estar pidiendo disculpas por algún error mío. There are many things to apologize for. Yo cometo muchos errores, But nonetheless, I will commit myself to loving my wife. pero aún así me voy a comprometer a amar a mi esposa. And I know that I have all the power I need to live this way Y yo sé que yo tengo a mi disposición todo el poder necesario para vivir así, through the Holy Spirit who lives in me. por medio del Espíritu Santo que mora en mí. And this is ultimately the difference between us and men of the world. Y esta es finalmente la diferencia, la gran diferencia entre nosotros y los hombres del mundo. It is not that we're better than them. No es que somos mejores que ellos, It is not even that we've learned more than them. no es que tenemos más conocimiento que ellos, It is not that we know all the right words to say. no es que sabemos cuáles son las palabras que debemos decir, It is that the Holy Spirit lives in us. es que el Espíritu Santo mora en nosotros. So, brothers, you are not weak. Así que hermanos, no son débiles, You are strong in Jesus. fuertes en Cristo Jesús.